Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Iniciamos el estudio de la lección número 6 programada para el sábado 5 de noviembre. Él murió por nosotros. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versos 14 y 15. El versículo de memoria nos recuerda la muerte de Cristo en la cruz. Ahí se pagó el precio de nuestra redención. Los evangelios sinópticos narran su pasión y muerte, pero solo Mateo menciona expresamente que moriría en la cruz. Mateo 20, verso 18-19 y Mateo 26, versículo 2. Por su parte, el Evangelio de Juan narra las palabras que Cristo dijera a Nicodemo cuando se compara con la serpiente de bronce alzada por Moisés en el desierto, como sería él alzado en la cruz, para que todo aquel que le viera por la fe en su sacrificio y en su sangre preciosa fuera salvo. Isaías 45, verso 22 dice: mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra. En la cruz haría la sustitución vicaria, dando su vida inmaculada por la vida del culpable pecador. Ahí obtendría la victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. Y al tercer día resucitaría victorioso, poniendo el fundamento de nuestra fe y dando la garantía de nuestra futura resurrección. Antes de su crucifixión dijo a los discípulos en Juan 14, 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ciertamente el mundo ya no le vería sino hasta su segunda venida. Apocalipsis 1:7. Pero sus discípulos le vieron resucitado con su cuerpo vivificado y entendieron que su resurrección era la garantía de la vida eterna. Y por eso las palabras de Pablo dicen con seguridad: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primera de Corintios 15:20. En nuestro estudio nos centraremos en dos puntos demasiado importantes sobre el gran sacrificio de Cristo por nosotros. 1. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 2. El significado del sacrificio de Cristo en la cruz, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro 1, verso 18 al 20 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este versículo guarda relación con la parte final de Apocalipsis capítulo 13, verso 8, donde menciona del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ambos nos llevan al inicio de la caída de Adán y Eva en el Edén, donde Génesis 3:21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Las túnicas provenían de la piel del primer cordero que fue sacrificado en Edén y que murió como sustituto suyo, pagando con su vida la penalización de sus pecados y de esa manera representando de forma tipológica la futura muerte de Cristo para redimirnos con su sangre a toda la raza humana caída, dándonos la esperanza de la salvación y de la vida eterna. En Primera de Pedro 1, versos 19 y 20 dice que esta verdad sería dada a conocer en los postreros días. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo nacido de mujer para redimir a los que estaban bajo la condenación de la ley. Gálatas 4:4. Y cuando en ocasión de su bautismo Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y tal como se describe posteriormente en la semana de su pasión, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23. Su muerte en la cruz es la base fundamental para nuestra redención. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior después de la caída de Adán.
fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. El deseo de toda la gente es página número 13. La promesa fue dada primero a Adán y Eva en el Edén, Génesis 3:15 y 21. Luego a los patriarcas, Génesis 22 del 11 al 13. Y luego a todo Israel en cada sacrificio sangriento del servicio del santuario terrenal, Hebreos 9:22. Por lo tanto, la muerte sustitutiva de Jesús y su preciosa sangre derramada en la cruz son el centro de todo el plan de la salvación. En Mateo 20, 18 y 19, Cristo dijo a sus discípulos: He aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Luego en Mateo 26:2, Cristo anunció que él sería sacrificado en la cruz en la fiesta de la Pascua. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. La vida de Cristo fue un prefacio de la cruz. Un prefacio es la introducción a la parte principal de un mensaje o discurso. Y en estos versículos el mensaje principal era anunciar que estaba a punto de terminar los 3 años y medio de la última semana de Daniel 9:24, que cifró el lapso de su ministerio terrenal y que el clímax de su misión era su sacrificio vicario en la cruz. Él tenía que terminar su vida haciendo una solemne oblación de sí mismo. El símbolo tenía que hallar su realidad en Jesucristo. Toda su vida fue el prefacio de su muerte en la cruz. Educación Cristiana, página 252. Sin embargo, la nación judía le rechaza. Los discípulos y Juan el Bautista aceptaron las falsas interpretaciones populares de la época en relación al Mesías y la naturaleza de su reino. Cometieron muchos errores al respecto. En Mateo 16, verso 21 al 23, Pedro quiso evitar que Cristo fuera a Jerusalén a cumplir esa misión y se volvió en un instrumento y vocero de Satanás. Por su parte, Santiago y Juan sacaron a luz su deseo de ser los principales en el reino del Mesías, y los demás discípulos tenían el mismo sentir de ellos. Marcos capítulo 10, versos 35 al 37. Pero Cristo se mantuvo firme en su convicción acerca de su misión. Él fue el que dio en el Edén la primera promesa de salvación, en Génesis 3:15. Él instituyó el ritual simbólico del santuario por siglos, anunciando su muerte, que era el clímax de su misión terrenal. Juan 3, versos 14 y 15. Y él lo repitió constantemente a sus discípulos. Mateo 16, 21. Marcos 9, 30 al 32. Y Lucas 18, del 31 al 34. Los rabinos confundieron las profecías de la segunda venida del Mesías con las de su primer advenimiento y vendieron la idea de un Mesías guerrero que derrotaría a los romanos y restauraría la gloria temporal a Israel, y oscurecieron la verdad profética de Isaías 53 que señalaban al siervo sufriente, el Mesías. Continuamos con el significado del sacrificio de Cristo en la cruz. Leemos Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. No podemos pasar por alto el intenso sufrimiento que Cristo experimentó en su pasión y en su muerte, pero como parte esencial de este estudio, nos detendremos en el análisis profundo del significado de estas palabras que Cristo lanzara en su agonía en la cruz: consumado es. A causa del milagro que había confirmado su divinidad, la resurrección de Lázaro, el Sanedrín decidió su muerte. Le entregarían a los romanos como un acto de lealtad, presentándolo como un rival del César. Juan 11:50. En San Juan 19:7 le acusaron de blasfemia y dijeron a Pilato: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero no querían lapidarlo, sino que Roma le matara como un criminal
enemigo del César. Juan 19, 15 al 16. No tenemos más rey que a César. Con estas palabras el pueblo judío sella su condenación y destitución como pueblo elegido, porque al reconocer al César como su rey, rechazaran automáticamente a Dios y a su Salvador Jesucristo. Pilato entra en diálogo con Jesús y le recalca que tenía autoridad para salvarle o crucificarle. Sin embargo, él fue cediendo paso a paso a las presiones del Sanedrín y de los judíos. En Juan 19, del 8 al 12, él respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Así que finalmente le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomándole pues le llevaron al Calvario. Ya alzado en la cruz, los ángeles malos instigaron a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos para que se burlaran de él, diciendo: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27, 42. Cuán gravoso debió ser el pecado, puesto que no se pudo emplear un remedio menor que la muerte del Hijo de Dios para salvar al hombre de sus consecuencias. ¿Por qué fue hecho esto en favor del hombre? Se debe a que Dios lo ama y a que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, crean en Jesús como un Salvador personal y tengan vida eterna. El instructor de la juventud del 19 de enero de 1893, Hijos e hijas de Dios, página 230. En la cruz Jesús alzó su voz en un grito de agonía y dijo: consumado es. Estas palabras tienen un profundo significado. Número 1. Consumado es anunciaba no solo el final de su sufrimiento al morir, sino que anunciaba su triunfo sobre Satanás, el pecado y el sepulcro. Pablo escribe: y despojando a los principados y las potestades los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Y destruyendo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2:14. 2. Consumado es confirma el fin de los ritos y ceremonias del santuario terrenal. El símbolo se encuentra con la realidad en la muerte de Cristo. Y en Daniel 9:27 dice que en la última mitad de la última semana, la semana 70, Él puso fin al sacrificio y a la ofrenda. Tercero, consumado es anunció que con la muerte de Cristo el velo del templo que ocultaba la Shekinah o la presencia de Dios se rasgó en dos de arriba abajo y se abrió el acceso al lugar santísimo a todas las personas. Se derribó la pared de separación entre judíos y gentiles y la salvación en Cristo debía ser anunciada por el Evangelio a todo el mundo sin importar su nacionalidad. Mateo 27:51, Efesios 2:14, Romanos 1, verso 16. 4. Consumado es fue acompañado por un gran terremoto que marcó las tumbas de muchos santos que resucitaron después de la resurrección de Cristo y testificaron de la victoria de Cristo sobre la muerte. Mateo 27 del 50 al 53. 5. Consumado es anunciaba también que después de su resurrección y ascensión, Cristo iniciaría su ministerio en el santuario celestial, Hebreos 8, 1, 2, y se entronizaría en el trono de la gracia, Hebreos 4, 14 al 16, y que al finalizar su obra celestial, vendría por segunda vez en su trono de gloria, Mateo 25, 31, a resucitar a los muertos en la fe y a transformar a los justos vivos y llevarlos junto a casa del Padre Celestial. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17, Juan 14 del 1 al 3 y Filipenses capítulo 3, versículo número 20.
Los sacrificios de animales por sí mismos, según Hebreos 10:4, no podían quitar el pecado. Solo ofrecieron por un tiempo un perdón condicional que dependía de la efectividad del futuro sacrificio de Cristo en la cruz. Hebreos 9:12. Todo esto fue permitido por Dios porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 3:1 exclama: mirad cuál amor os ha dado el Padre, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. El amor de Dios por los pecadores le indujo a dar todo lo que tenía por la salvación de ellos. En Romanos 5:8, su Hijo unigénito, para que el creyente no muera, sino que siga teniendo la vida eterna, porque el que cree en Él tiene la vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24-25, Juan 6:54 y Juan 8:51. Cristo no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Mateo 1:21, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 19:10, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 1 Timoteo 2:4, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero la voluntad de Dios debe de ser confirmada por la voluntad de cada individuo, a fin de que pueda ser efectiva, porque Dios respeta la libre decisión de cada ser humano. Sin embargo, aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el Evangelio de su gracia, Cristo, para salvarla, habría escogido su vida de penas y humillaciones y su muerte ignominiosa. El Ministerio de la Curación, página 96. Romanos 5:8 nos recuerda: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo exalta el amor de Dios, entregando a su Hijo, Juan 3:16, ofreciendo su vida inocente y su obediencia perfecta a Dios y a su santa ley para redimirnos de toda iniquidad. Juan 15:10, Tito 2:14, Hebreos 4:15, Primera de Pedro 2:22. Y para ofrecer un sacrificio único y suficiente, perfecto y completo, y dar salvación a todo el que cree en Él. Lucas 19:10, Efesios 5:2, Hebreos 9:28, Hebreos 10:10. La muerte de Cristo fue en representación de todos nosotros, y por sus méritos permanentes se torna en una prueba constante del amor de Dios, disponible a todo ser humano que le reciba como su Salvador. La muerte de Cristo no se efectuó para apaciguar a su Padre o para inducirle a que nos amara, sino que fue el principio del amor divino, el que concibió desde antes de la fundación de este mundo el plan de la salvación anunciado a Adán y Eva después de su transgresión. Génesis 3:15, Primera de Pedro 1:18-20. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. El misterio de la sustitución va implícito aquí. Si uno murió por todos, luego todos murieron. 2 Corintios 5:14. La propiciación fue hecha. Propiciación es el acto de Dios de entregar a su Hijo para que pague la deuda con su vida, sufriendo nuestro castigo, y así satisfacer la justicia divina y concedernos el perdón. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Pablo usa la frase la palabra de la cruz para referirse al mensaje de la salvación por la fe en el Señor crucificado. La necesidad de redención va implícita en este mensaje de la cruz. Los esfuerzos humanos son ineficaces para escapar del pecado y de la condenación eterna. El moralismo no es suficiente. La justicia propia es un orgullo disfrazado y no produce paz a la conciencia culpable, ni quita el pecado, ni da ninguna seguridad presente ni futura. No ofrecen lo que Dios ha puesto a nuestro alcance por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Pablo desafía con estas palabras a los escribas judíos y sus tradiciones y a los filósofos griegos con sus abundantes tratados,
todos carentes de salvación. Él confronta al incrédulo judío que pide señales y prodigios y que pretende negar la resurrección de Cristo y su poder transformador. Y confronta también a los griegos por no poder explicar el milagro de la vida, ni enfrentar el enigma de la muerte, y su conocimiento nunca evitará la degradación humana, ni proveerá ninguna esperanza para el más allá. Para ellos el mensaje de la salvación es Cristo, es un escándalo, es un tropiezo, es una ofensa, es locura, y se perderán por su obstinado rechazo de Cristo, porque rivaliza con sus sueños de grandeza temporal, porque no quieren reconocer que solo hay salvación al aceptar que en su muerte humillante de cruz, Cristo fue nuestro sustituto para poder darnos salvación a los creyentes, que perseveramos y que tenemos la victoria en la cruz a través de Cristo, porque la cruz es el poder de Dios para la salvación presente y futura, y elimina las barreras humanas, y reúne a todas las clases y culturas formando una comunidad de creyentes llenos de esperanza en la redención. Pablo en Filipenses capítulo 3 del 9 al 11 nos recuerda su vida anterior a su encuentro personal con Jesucristo. Él estaba lleno de justicia propia, pero para él ahora lo importante es conocer a Cristo y el poder que hizo posible su resurrección, para que ese poder actúe en su vida y también le resucite de entre los muertos. Pablo, en unión con Cristo, quiere recibir ese poder que también vence el pecado y concede la vida eterna. En 1 de Juan 5, 11, 12, en Jesucristo tenemos la vida eterna, y este proceso inicia con el nuevo nacimiento y continuará hasta el mundo venidero. Juan 8, 51, Juan 10, verso 10. Tener al Hijo es tener la vida eterna. Juan 1, 4, Juan 3, 16, Juan 17, 2. Rechazarlo es muerte eterna. Sin embargo, el significado de la cruz es tan profundo. Primero, la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. Romanos 3, verso 21 al 26. 2. La cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores. Romanos 5, 8. 3. La cruz es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Romanos 6, 22, 23. Primera de Corintios 1 del 18 al 24. 4. La cruz es la única esperanza de vida eterna. Filipenses 3 del 9 al 11. Juan 3, 14 al 16 y Primera de Juan 5, 11 y 12. Y quinto, la cruz es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. Apocalipsis 7 del 13 al 17 y Apocalipsis 22 verso 3. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de Ventura. Todos aquellos que deseen seguridad en el cielo o en la tierra deben de contemplar al Cordero de Dios. El plan de la salvación que hace manifiesta la justicia y el amor de Dios provee una salvaguardia eterna contra la defección de los mundos que no han caído, tanto como entre aquellos que serán redimidos por la sangre del Cordero. Nuestra única esperanza es la perfecta confianza en la sangre de aquel que puede salvar hasta lo máximo a todo aquel que se acerque a Dios mediante él. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero. Fue lo máximo que Dios pudo hacer para preservar el honor de su ley y todavía salvar al transgresor. Señales de los tiempos del 30 de diciembre de 1889, Nuestra elevada vocación, página 47. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Para entender y apreciar debidamente toda la verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe de estudiarse a la luz que fluye de la cruz del Calvario y en relación con la maravillosa verdad central de la expiación del Salvador. El Hijo de Dios levantado en la cruz tal ha de ser el fundamento de todo el discurso anunciado por nuestros ministros. Manuscrito 70 de 1901. Obreros Evangélicos, página 330. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, con el fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él se merece.
Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser hechos justos por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra con el fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. El deseo de toda la gente es página 15 al 17. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado, y que sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillando en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un canto de júbilo. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. El conflicto de los siglos, páginas 709 y 710. Les deseo un feliz sábado en la presencia bendita del Señor.